Dime. Una pregunta rápida, no sé cuándo es el examen. ¿Cuál examen? El suyo. Ah, o sea, ¿cuándo les voy a aplicar el examen? Sí, El 5 de noviembre. Bueno, en su caso, sí, el 5 de noviembre. gracias. Ujú. Les decía, resolvemos el siguiente ejemplo. Me fue la onda de lo que les estaba diciendo. Ok, para el paso 1, vamos a identificar los datos que les da el problema. ¿Cuáles son los datos que les da el problema? Los escucho. 96.8 grados Fahrenheit, que corresponde a la temperatura. La temperatura. Y nos da el volumen, que Ujú. son 0.71 pies cúbicos. Volumen 0.71 pie cúbico. ¿Qué más? Y da volumen otra vez, pero dice que aumenta el 17%. Entonces, estas son las condiciones iniciales. El volumen 2 nos dice que el volumen 1 aumenta un 17% y hay que calcular la temperatura a la que llega el sistema, a la temperatura final. Antes de avanzar o antes de continuar con la solución del problema, vamos a determinar todos los datos. Por lo tanto, hay que calcular aquí el volumen 2. ¿Cómo calcularían el volumen 2? Con una regla de 3. Okay, pueden hacer una regla de 3. 0.71 pie, ¿a qué sería equivalente? ¿O cómo pondrían esa regla de 3? Al 100%, ¿correcto? El 17%, ¿a qué volumen equivale? ¿Cuál sería el resultado? Voy, lo estoy haciendo en la calculadora. Sí. Me dio 0.1207. 0.1207 pies cúbicos. Esto es lo que corresponde al 17%. Por lo tanto, ¿cuál sería el volumen 2? ¿0.8307? Así es, 0.8307 pies cúbicos, que es el resultado del volumen 1, que son 0.71 pies cúbicos, más el 17%, que son 0.1207. ¿Vale? ¿Sí queda claro ese cálculo? ¿O de dónde obtuvimos ese dato? Sí. Okay. Correcto. Entonces, ¿qué ley vamos a utilizar de acuerdo con los datos? La ley de Charles. Charles. Okay. Y para la ley de Charles, tenemos que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. Y como nos están pidiendo aquí calcular el volumen, dejen silencio a su compañero. Bien. Como nos están pidiendo calcular aquí la temperatura 2, hay que despejar de esta ley a la temperatura 2. ¿Cómo quedaría el despeje?
¿O lo hacemos por pasos? Si quieren, lo hacemos por pasos. La temperatura 2 está dividiendo, pasaría a este lado de la ecuación multiplicando. Y tendríamos temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2. ¿Ok? Aquí vamos a despejar a la temperatura 2. Por lo tanto, temperatura 2 es igual, si el volumen 1 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y si la temperatura 1 está dividiendo, pasaría multiplicando. ¿Sí? Ese sería su despeje. Temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1 entre el volumen inicial. ¿Alguna duda? No, maestra. Realizamos entonces las conversiones necesarias para solucionar este problema. Una de las conversiones que necesitamos es la temperatura inicial o la temperatura 1 que está en Fahrenheit y lo vamos a convertir a Kelvin. ¿Qué tendrían que hacer primero para convertir o para realizar esta conversión de temperatura? ¿Convertirlo a Celsius? Convertirlo a Celsius. Okay. Los grados Celsius es igual a los grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Okay. Tenemos grados Fahrenheit 96.8 menos 32 entre 1.8. ¿Cuánto sería? A 36 grados Celsius. 36 grados Celsius. Y después de que tenemos los grados Celsius, convertimos a grados Kelvin, que serían los Celsius más 273. Entonces tenemos que estos 36 grados los vamos a sumar a 273. ¿Y cuántos Kelvin tendrían? 309. 309 grados Kelvin. ¿Perfecto? Entonces tenemos ya la primer conversión de unidades, 309 grados Kelvin. El volumen debe de estar en litros, por lo tanto, la siguiente conversión sería la conversión del volumen 1, que pueden hacerlo por regla de 3 o pueden hacerlo por análisis dimensional. ¿Sí? Si lo hacemos por regla de 3, un pie cúbico equivale a 28.372 litros. Si tenemos 0.71 pie cúbico, ¿a cuántos litros equivale? O multiplicamos el dato que nos da el problema, 0.71, por 28.372 litros, que es la unidad a la que queremos llegar, y dividimos entre un pie cúbico. ¿Cuál Da sería? 20 144.1. 20 punto, ¿qué? Perdón, no te escuché bien. 144.1 litros. Sí, gracias. 20.144.1441 litros. Independientemente del método que utilicen para hacer el cálculo. Tenemos la siguiente conversión o
la última conversión, que sería la de el volumen 2, que también está en pies cúbicos, entonces lo vamos a convertir a litros. Tenemos la misma igualdad. Un pie cúbico equivale a 28.372 litros. En el volumen 2 tenemos 0.8307 pies cúbicos. ¿A cuántos litros equivale? O multiplicamos esta cantidad, 0.8307 pies cúbicos, por 28.372 litros y dividimos entre un pie. ¿Cuál sería el resultado? 23.5686. Eso. 23.5686 litros. ¿Sí, verdad? ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Tenemos ya entonces todas las conversiones que necesitamos, los datos en las unidades necesarias. Por lo tanto, lo que restaría sería sustituir estos valores. Lo voy a poner del lado izquierdo. Hacemos la sustitución de datos. Para después comprobar nuestra respuesta. Temperatura 2 es igual a el volumen 2, 23.5686 litros, por la temperatura inicial, 309 grados Kelvin, entre el volumen inicial, 20.1441 litros. Eliminamos los litros, nos quedarían los Kelvin. ¿Cuál sería el resultado? Trescientos sesenta y 361.5318. Grados Kelvin. Este sería el resultado para este problema y vamos a comprobar. De acuerdo con la ley de Charles, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Si el volumen aumenta, la temperatura también va a aumentar. Si el volumen disminuye, también la temperatura disminuye. Los datos que tenemos son del volumen. El volumen inicial es de 20 y el volumen final es de 23. Aquí el volumen aumenta. Por lo tanto, la temperatura también debe de aumentar y lo comprobamos. Nuestra temperatura inicial son 309 grados Kelvin y de los 309 pasamos a los 361.5318 grados Kelvin. La temperatura también aumenta, por lo tanto los datos son correctos. ¿Alguna duda? Disculpe Dime. que me equivoqué en el resultado porque me volé el 1. Es 361.5300 en el último. Ok, 00. Las últimas decimales. Sí, maestra, disculpe. No te preocupes, no hay problema. 5300. Ese entonces nuestro resultado. ¿Ninguna duda? Si no hay dudas, terminen de copiar el ejercicio y hacemos el siguiente ejemplo. Voy a hacer un poquito más chiquito el
el texto para que se entienda la parte superior.
¿Listo, compañeros, compañeras? Sí, maestra. Sí, maestra. Bien. Realizamos el siguiente ejemplo entonces. Para este ejemplo, ¿cuáles serían los datos en este problema? La temperatura 1, que sería 30 grados Celsius. Temperatura 1, 30 grados Celsius. Más La presión, que sería de 99.96 kilopascales. 99.96 kilopascales. Y volumen que es de 90 litros. El volumen 90 litros. Esas son las condiciones iniciales, ¿vale? Porque nos dicen que la masa gaseosa se comprime hasta 4 veces su presión inicial. Entonces, ¿cómo quedaría la presión 2? ¿Se divide? Se divide, así es. La presión inicial o la presión 1 la van a dividir entre 4 porque les dice que el sistema se comprime 4 veces su presión inicial, o sea, va a disminuir en 4 veces la presión que tenemos en un inicio o la presión 1. ¿Cuál sería la presión final? 24.99 kilopascales. 24.99 kilopascales. ¿Qué otro dato tenemos? La temperatura 2, que es de 104 grados Fahrenheit. 104 grados Fahrenheit. Y vamos a determinar el volumen final en metros cúbicos que va a utilizar o va a ocupar el gas o la masa del gas bajo estas condiciones. ¿Sí? Tenemos todos los datos, por lo tanto, la ley que necesitamos aquí, ¿cuál sería? La ley combinada o general. La ley combinada o la ley general, pueden colocar cualquiera de los dos nombres. ¿Sí? Ley combinada o ley general del gas ideal, en donde la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final o presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y nos están pidiendo calcular el volumen 2, por lo tanto hay que despejar el volumen final. Igual que en el ejemplo pasado lo vamos a ir haciendo por partes. La temperatura 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Vamos a despejar volumen 2. ¿Sí? Entonces tendríamos presión inicial por volumen inicial, temperatura 2 que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Esto por la temperatura 2 entre la temperatura 1, que sería igual a la presión 2 por el volumen 2. Nuevamente, despejamos a volumen 2 y si la presión 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Voy a invertir ya la igualdad, espero no haya problema con eso. Volumen 2 sería igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1 por la presión 2. Y esa sería la igualdad que vamos a utilizar o la que resulta del despeje de la ley combinada. ¿Alguna duda? No, maestro, ninguna. Ninguna. Bien.
Realizamos las conversiones para resolver el problema. La primera conversión que necesitamos es la de la temperatura 1. Para los grados Kelvin, los grados Celsius, más 273. O sea, en esta tendríamos que los Kelvin serían igual a los 30 más 273. ¿Cuántos Kelvin tendríamos en este problema? 303. 303 grados Kelvin. Y es el dato que vamos a utilizar para hacer la sustitución. Tenemos ya la temperatura 1. Debemos de convertir también la presión inicial, que es de 99.96 kilopascales. Podemos hacerla por regla de 3. Una atmósfera equivale a 101 son kilopascales, ¿verdad? Sí, 101.325 kilopascales. 99.96 kilopascales. ¿A cuántas atmósferas equivalen? O multiplicamos 99.96 kilopascales por una atmósfera y dividimos entre 101.325 kilopascales. ¿Cuál sería su resultado? ¿0.9865? 0.9865 atmósferas. Tenemos ya la presión 2. ¿Qué otro dato necesitamos convertir? La presión La presión 2, que también está en kilopascales, igual una atmósfera equivale a 101.325 kilopascales. Aquí tenemos 24.99 kilopascales. ¿A cuántas atmósferas equivale? O multiplicamos 24.99 kilopascales por una atmósfera y dividimos entre 101.325 kilopascales. ¿Cuál sería su resultado? 0.24. 66. 66, gracias. Atmósferas. 0.2466 atmósferas. ¿Necesitamos algún otro dato? La temperatura 2. La temperatura 2. Hay que convertir la temperatura 2. Y en la temperatura 2 tenemos a grados Fahrenheit. Entonces vamos a convertir, voy a mover un poquito la imagen. 104 grados Fahrenheit a Kelvin.
Por lo tanto, primero hay que realizar la conversión a grados Celsius y después a grados Fahrenheit. A grados Kelvin, perdón. Tenemos grados Celsius es igual a los Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y tendríamos entonces 104 menos 32 entre 1.8. ¿Cuál sería el resultado? $40. 40. Y estos 40 los 40. convertimos, gracias, estos 40 los convertimos a Kelvin. ¿Ok? Tenemos entonces que vamos a sumar estos 40 a los 273. ¿Cuántos Kelvin serían? 313. 313 Kelvin. Y son todas las conversiones que necesitamos para realizar la sustitución de datos. El volumen 2 es igual a la presión 1, que son 0.9865 atmósferas, multiplicado por el volumen 1, que no fue necesario convertir porque ya está en litros, 90 litros, por la temperatura final o la temperatura 2, que son 313 Kelvin, entre la temperatura 1, que es así la convertimos y es de 303 grados Kelvin, por la presión 2, que es 0.2466 atmósferas. Eliminamos atmósferas y nos quedarían litros, porque también eliminamos los Kelvin. ¿Cuál sería el volumen 2? $371.9188. 371.9188 litros. Pero el volumen no nos los piden en litros, nos los piden en metros cúbicos, de acuerdo con el problema. Entonces hay que hacer la conversión. Ahorita hago más pequeña la imagen para que copien todo. ¿Okay? Hay que hacer esta conversión, convertir los litros a metros cúbicos para tener ya la solución correcta. ¿Okay? Ese sería el otro paso. Y tenemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Si tenemos 371.9188 litros, ¿a cuántos metros cúbicos equivale? O multiplicamos los 371.9188 litros
por 1 y dividimos entre 1000. ¿Cuál sería su resultado? 0.3719. 3719 metros cúbicos. Y este sería el resultado para el problema. 0.3719 metros cúbicos. ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No? Los dejo copiar entonces el problema y realizamos un ejemplo más para aplicar leyes del gas ideal. Está bien. Va a quedar muy chiquito. ¿En ese tamaño sí lo ven? Sí, maestra, sí se ve. Sí, maestra. Ok, gracias. Pues terminan de copiar el ejercicio y hacemos uno más.
¿Listo? O les doy un minuto más. ¿Nos puede dar un minuto más, por favor? Claro. Gracias. Listo, maestra. Bien, entonces resolvemos el otro problema. Y en este vamos a determinar la masa del helio. Que llenará un recipiente de 5 litros que se encuentra a 550 Rankine y 2.4 atmósferas. Entonces, ¿qué datos tienen para este problema? ¿Cuáles serían sus datos? Sería volumen 1, 5 litros. Bien, ¿qué más? Temperatura 540 Rankine Rankine. y presión 2.4 atmósferas. Ok, presión 2.4 atmósferas. Les sugiero que no coloquen presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, hasta que vean que hay variación o que tienen dos datos, por ejemplo, de presión, de volumen. Aquí solo tenemos un dato de volumen, solo tenemos un dato de temperatura y solo tenemos un dato de presión. ¿Vale? No tenemos un segundo dato de volumen, un segundo dato de temperatura, entonces no vamos a colocar volumen 1, temperatura 1 y presión 1, a diferencia de los anteriores. En los ejemplos anteriores, sí hay variación en estos factores. Me voy a regresar un poquito. ¿Vale? Sí tenemos variación en estos factores porque nos dan datos iniciales para temperatura, presión y volumen y luego nos dicen que estos datos se modifican. Se modifica la presión, se comprime 4 veces y la temperatura cambia a 104 grados Fahrenheit. ¿Bien? Y nos piden calcular un segundo volumen, a diferencia de este problema. En este problema, lo que nos piden calcular es la masa del gas. No nos piden calcular un segundo volumen, no nos piden calcular una segunda temperatura o una segunda presión. Únicamente tenemos una condición para los factores que afectan a los gases. Siempre que tengamos una sola condición para presión, volumen, temperatura y además tengamos masa o número de mol, aquí la ley que van a aplicar es la ley universal, porque es la única en la que se utilizan todos los factores que afectan a los gases bajo una condición. El resto de las leyes tienen dos condiciones para cada uno de los factores que afectan a los gases, dos condiciones de volumen, dos condiciones de presión, dos condiciones de temperatura, obviamente dependiendo de la ley. En esta no. Para la ley universal tienen dos igualdades matemáticas. La primera es presión por volumen es igual al número de mol por la constante por la temperatura. En este caso, como nos están pidiendo masa, vamos a utilizar la segunda igualdad, que es presión por volumen
es igual a la masa por la constante por la temperatura entre el peso molecular. ¿Alguna duda hasta ahí? No, maestra. Entonces, vamos a despejar la masa de esta igualdad matemática. Despejamos masa. El peso molecular está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y entonces tendríamos que presión por volumen por peso molecular es igual a la masa por la constante por la temperatura. Por lo tanto, la masa, ¿a qué sería igual? ¿Masa a qué sería igual en ese despeje? Por la presión, por el volumen, por el peso molecular sobre la constante por la temperatura. Así es. Presión por volumen por peso molecular entre la constante por la temperatura. ¿Sí? Ese sería el despeje y entonces a partir de esta igualdad matemática vamos a ver qué datos necesitamos además de los que nos da el problema. De estos datos tenemos el volumen, tenemos la temperatura, tenemos la presión, necesitamos el peso molecular y necesitamos el valor de la constante. Como su nombre lo indica, es un valor constante, no va a cambiar y es de 0.082 litros por atmósferas entre mol por Kelvin. Y necesitamos calcular el peso molecular del compuesto o el elemento, en este caso del gas. Y me están diciendo que el gas es el helio. Cuando tenemos a un elemento químico, el peso molecular es igual a su masa atómica, salvo que sean elementos diatómicos. Si son elementos diatómicos, entonces su masa atómica se multiplica por 2. Y recuerden que los elementos diatómicos que están en estado gaseoso son nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro e hidrógeno. ¿Vale? Entonces, cuando tengan a esos elementos sin formar compuestos, a su masa atómica la van a multiplicar por 2. El resto ya serían monoatómicos como helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, que son los otros gases en la tabla periódica. Esos son monoatómicos y su peso molecular es igual a su masa atómica. Entonces, ¿cuál sería el peso molecular para el helio? $4.0026. Okay. Vamos a redondear las masas, ¿vale? Quedaría entonces en 4. 4 gramos sobre mol. Ese sería el peso molecular para el helio. Y necesitamos realizar conversiones para que podamos utilizar ese valor de la constante de los gases ideales. El volumen ya está en litros, la presión ya está en atmósferas, el peso molecular en gramos sobre mol, entonces hay que convertir nada más la temperatura. La temperatura la vamos a necesitar en Kelvin. ¿Qué tendrían que hacer primero para convertir esta temperatura? Creo que tenemos que pasarlo de Rankine a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. Así es, esas son las etapas para la conversión de la temperatura de Rankine a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin.
Entonces, Fahrenheit es igual a los grados Rankine menos 460. ¿Estamos de acuerdo en este punto o en esta conversión? ¿Sí, muchachos, muchachas? ¿Sí? El 540 menos 460 nos darían los grados Fahrenheit. Son 80. 80. Y luego, estos 80 grados Fahrenheit los vamos a convertir a Celsius. Los grados Celsius son igual a los Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Tenemos 80 menos 32 entre 1.8. ¿Cuántos Celsius serían? $26.66. 26.66 ¿es periódico? ¿Sí? Sí. Ok. Y por último, ya que tenemos a los grados Celsius, ahora sí los grados Kelvin, que son igual a estos grados, más 273. O sea, tendríamos 26.6666 más 273. La cantidad en Kelvin, Sería 299.666. 299. Y tenemos ya todos los datos que necesitamos en las unidades correspondientes. Por lo tanto, restaría hacer la sustitución de datos. Masa es igual a la presión y de presión tenemos 2.4 atmósferas multiplicada por el volumen, 5 litros, multiplicado por el peso molecular, 4 gramos sobre mol. Y dividimos entre la constante de los gases ideales, que tiene un valor de 0.082 litros por atmósferas, entre mol por Kelvin, y multiplicamos por la temperatura 299.6666 Kelvin. ¿A qué sería igual? Es igual a 1.9533. 1.9533. ¿En qué unidades? En gramos. Gramos de helio. Que son gramos porque se eliminan las atmósferas, se eliminan los litros,
se eliminan los mol y se eliminan los Kelvin y únicamente les quedan los gramos. Entonces, la masa que ocupa un recipiente de 5 litros es de 1.9533 gramos de helio. ¿Alguna duda para este problema? Si no hay dudas, terminen de copiar y realizamos el otro ejemplo. Me indican cuando hayan terminado, por favor. Listo, maestra. Gracias. Realizamos entonces el siguiente ejemplo. Muevo la imagen para que la puedan observar bien.
Ahí está. Para este problema, ¿cuáles serían los datos? El volumen 1 es 0.4 litros. 0.4 litros. Volumen 0.4 litros. Siguiente, Temperatura 1, 300 grados Kelvin. temperatura 300 grados Kelvin. La presión de 711 Milímetros de mercurio. de mercurio, así es. Presión 711 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Volumen 2, Ahora sí, 0.012 pie cúbico. pie cúbicos. Entonces aquí, como ya nos están dando otro dato de volumen, ahora sí podemos decir que estas condiciones son las condiciones iniciales y que a partir de este volumen ya tenemos condiciones finales. Entonces, volumen 2, 0.012 pies cúbicos. ¿Qué más? Presión 2, 0.77 atmósferas. 0.77 atmósferas. Y nos están pidiendo calcular la temperatura que tiene el gas bajo estas condiciones, o sea, vamos a calcular la temperatura 2. La ley que debemos aplicar para este problema, ¿cuál sería? La combinada. La ley combinada. Y para esta ley, presión 1 por volumen 1 es, sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Vamos a despejar de esta igualdad la temperatura 2. ¿A qué sería igual la temperatura 2? A presión 1 Ujú. por volumen 1 sobre temperatura 1 por presión 2 por volumen 2. ¿Así? No, sobre. La temperatura se multiplica. O sea, aquí así. Ujú. Ok, a ver, lo vamos a hacer por partes. ¿Vale? Ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Temperatura 2, no la podemos despejar directamente, así como la tenemos en la ley combinada, porque está dividiendo, a menos que al final invirtiéramos la ecuación. ¿Vale? Si no, lo hacemos por pasos. Esta temperatura 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y tendríamos que la temperatura 2 por la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí podemos despejar ya directamente a la temperatura 2. Temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Presión 1 y volumen 1 están multiplicando, pasarían dividiendo. Y la temperatura 1 está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Vale? Que es el inverso de como me habían dicho. Porque despejaron directamente. ¿Vale? No sé, este está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces tendrían acá abajo presión 2, volumen 2 sobre temperatura 1 y arriba presión 1 y volumen 1. Como la temperatura 2 está dividiendo, entonces hay que invertir todas las ecuaciones. No sé si me explico de esa manera o si queda claro.
Más o menos. Miren, si hacemos este despeje, si pasamos esta parte hacia el otro lado, tendríamos presión 1, volumen 1, entre temperatura 1 por volumen 2 por presión 2, que es igual a la temperatura 2, que es como me lo habían dicho. Pero la temperatura 2 se está dividiendo, entonces tenemos a 1 sobre la temperatura 2 y no lo queremos dividiendo. O sea, queremos que la temperatura 2 esté sobre la unidad. Si va a estar sobre la unidad, hay que invertir todas las operaciones de la ecuación. Y entonces, si queremos que la temperatura 2 quede sobre la unidad, entonces esto del otro lado de la igualdad también lo vamos a invertir. Temperatura 1, presión 2, volumen 2, entre presión 1 por volumen 1, que es lo que me habían dicho al inicio. Ahora sí ya quedó más claro. Ujú. Si no quieren hacer todo esto, entonces lo hacemos por pasos, como lo hicimos aquí en este punto. ¿Vale? Y es más sencillo, o bueno, considero yo que es más sencillo que estar invirtiendo todas las ecuaciones. ¿Sí? ¿O no voy a borrar lo que está del lado derecho? ¿O lo iban a copiar? No, Lo borro, ok. Sale. Entonces hacemos las conversiones que necesitamos para este problema. El volumen 1 está en litros, no es necesario que hagamos una conversión. La temperatura 1 está en Kelvin, pues tampoco es necesario que hagamos esa conversión, pero sí para la presión inicial, porque está en milímetros de mercurio y necesitamos hacer la conversión a atmósferas, ¿ok? Presión inicial o presión 1. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, 711, que es el dato que nos da el problema, 711 milímetros de mercurio, ¿a cuántas atmósferas equivale? O multiplicamos 711 milímetros de mercurio por una atmósfera y dividimos entre 760 milímetros de mercurio. ¿Cuántas atmósferas tendríamos para este problema? .9355 atmósferas. 9355 atmósferas. Ya tenemos la primer conversión. ¿Qué otra conversión necesitamos para este problema? El volumen 2. El volumen 2, que está en pies cúbicos y lo necesitamos en litros. Un pie cúbico, ¿a cuántos litros equivale? Los escucho. Deben de tener, acuérdense, esas conversiones en sus fichas de trabajo para que vayan viendo de dónde salen todas las igualdades que les estoy diciendo. Si no, luego cuando están haciendo sus ejercicios, ya ahí les surgen todas sus dudas. O en el examen, no saben de dónde salen todos esos datos y entonces ahí están los problemas. Díganme, un pie cúbico. Ajá. Equivale a 28.372 litros. Así es, 28.372 litros. Si tenemos 0.012 pies cúbicos, ¿a cuántos litros equivalen? O multiplicamos 0.012 pies cúbicos por 28.372 litros y dividimos entre 1.
¿cuál sería el resultado? Sería de 0.3404. 0.3404 litros. Tenemos ya todas las conversiones. La presión 2 está en atmósferas, entonces no necesitamos hacer conversiones para la presión 2. Por lo tanto, restaría únicamente realizar la sustitución de los datos para obtener el resultado. Y tenemos que la temperatura 2 es igual a la presión 2, que es de 0.77 atmósferas, por el volumen 2, que es de 0.012 pies cúbicos, que equivalen a 0.3404 litros, multiplicado por la temperatura inicial, 300 Kelvin, y dividido entre la presión inicial, que son 711 milímetros de mercurio, o 0.9355 atmósferas, por el volumen 1, 0.4 litros. Eliminamos atmósferas, eliminamos litros y la temperatura únicamente quedaría en Kelvin. Es igual a 210.1346. 210.1346 Kelvin para la temperatura del gas bajo estas condiciones. Ese sería entonces el resultado. ¿Alguna duda para este problema? Si no hay dudas, terminen de copiar, por favor. Y en lo que terminan de copiar, les explico lo que vamos a hacer. La próxima clase, que es el viernes de esta semana, hacemos más ejercicios para gases para que concluyamos ya con esta unidad. Y van a tener asignados también en la plataforma de Teams los ejercicios para ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, combinada y ley universal, para que estén practicando. Esos ejercicios los voy a cerrar el día miércoles hasta antes de nuestra clase, o sea, dentro de 8 días, para que tengan tiempo de hacerlos. Y el día miércoles resuelvo las dudas que hayan surgido de esos ejercicios para que el día viernes 5 ustedes hagan nada más su examen. ¿Bien? Si el miércoles resuelvo las dudas de los ejercicios de gases, si no hay dudas, empezamos ya con la unidad 3 de soluciones, ¿vale? Pero si hay dudas, las resolvemos el día miércoles y después de las dudas comenzamos con la tercera unidad. ¿Dudas de cómo van a trabajar esta parte? Cuando tengamos dudas, ¿se las tenemos que como escribir o No, va a haber? las anotan y ya las resolvemos el miércoles de la próxima semana. Ah, ya. Ok. ¿Sí? ¿Y en el examen va a venir desde lo que es benceno? Desde compuestos oxigenados.
O al menos eso es lo que ustedes me habían propuesto para su examen de recuperación, que su examen de recuperación solo fuera de alcanos, alquenos y alquinos, y compuestos oxigenados los dejáramos para esta evaluación. Entonces sería compuestos oxigenados, bencenos y gases, a menos que ustedes me digan que solo incluya benceno, gases, y para su examen de recuperación sean alcanos, alquenos, alquinos y compuestos oxigenados. Entonces, ¿cómo sería, muchachos? Lo dejamos así, compuestos oxigenados, bencenos y gases, para que su examen de recuperación solo sea alcanos, alquenos y alquinos. No sé. Lo que digan mis compañeros. Bueno, es que a mí me habían dicho que ya habían votado. Cuando les planteé cuando les planteé lo de su examen de recuperación, al menos eso fue lo que me dijeron, que habían votado y que los que habían votado, la mayoría había decidido alcanos, alquenos y alquinos para su examen de recuperación y compuestos oxigenados o a partir de compuestos oxigenados en la segunda evaluación, que los retomáramos en esta segunda evaluación. Entonces, así fue. A ver, Sí, está bien como le habíamos dicho. ¿sí? Ah, ok, está bien, Nereida. Entonces lo dejamos así. Compuestos oxigenados, benceno y gases para esta evaluación. Y su examen de recuperación solo va a incluir hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, ¿vale? Para que tengan menos reacciones. ¿Ok? Sí. Bien, entonces, si Dice no... que si la puede dejar pasar por... Es Ay, que dice que se le fue su internet. sí. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos el día viernes. ¿Sí? Que estén bien, buen Sí. día. Gracias, maestra. Igualmente que tenga bonito día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta maestra. luego, Buen día. profa. Hasta luego, buen día. Profesora, Dime, yo le iba a comentar algo. dime, Fernando. Mi compañera Vargas Delgado, no pudo entrar a la clase porque fue a hacerse una prueba de COVID. Me dijo que le avisara. Sí, está bien, yo la anoto. Gracias, Fernando. Ok, gracias, profesora. Por nada. Nos vemos, maestra. Que esté bien. Hasta luego, Orlando, que estés bien.